Hola, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Latinoamericana Campus Norte. Nosotros les vamos a hablar sobre la comunicación con pacientes que tienen discapacidad auditiva, y nuestro equipo está conformado por Itzel Beltrán, Andrea Plasencia, Denise Ruiz, Ana Zavala y Aranza Cabrera. Este es un cartel de nuestra investigación que pertenece a la materia de creatividad y comunicación, la cual está a cargo de la doctora Ariadna Berenice Borrallo Moreno. Como introducción, tenemos que para un cuidado integral y una comunicación efectiva, es importante establecerla del médico hacia el paciente en una relación terapéutica. De esta forma se va a utilizar una terminología clara y comprensible para tratar de satisfacer las necesidades del paciente de una forma asertiva y oportuna. La importancia que tiene la comunicación en una consulta es súper importante en el campo de la salud, puesto que de ello dependerá en gran parte la colaboración que tenga nuestro paciente y por lo tanto el resultado final del tratamiento que éste esté siguiendo. Es por esta razón que cada vez más se le está dando mayor importancia a la relación que tenga el médico con el paciente. Como ya se mencionó, el proceso de la comunicación viene siendo muy fundamental, tan fundamental que a veces se ve impedido cuando tratamos con personas con discapacidad auditiva. Por ello es importante tener en cuenta que estas personas también padecen de necesidades estomatológicas y por lo tanto requieren de una atención de salud, y es en este punto en donde la odontología juega un papel principal. De esta manera se va a tener en cuenta lo anterior, y esto nos motivó a la realización del siguiente estudio, que tiene un propósito de determinar las formas de comunicación entre los estudiantes de odontología ante sus pacientes con una discapacidad auditiva. Objetivo: conocer la importancia que tiene la comunicación del personal de odontología con los pacientes que presentan discapacidad auditiva. Planteamiento del problema. Día a día, el personal de salud está a la intemperie, rodeado de casos que pueden pasar de ser un caso cotidiano y simple a pasar a ser uno de los casos más complejos que pueden presentarse a lo largo de su trayectoria profesional. Parte importante en el éxito de cualquier tratamiento es la comunicación con el paciente, y como ya fue mencionado anteriormente, todo puede pasar a complicarse, dado que los cirujanos dentistas están complementados a este gran grupo de profesionales. Es por este y por muchos hechos más que deben estar preparados y capacitados para cualquier situación y saber abordar a cualquier paciente sin importar en qué condición esté. Hipótesis. Para la Universidad Latinoamericana, en la carrera de cirujano dentista, la realización de talleres sobre comunicación con pacientes que presentan discapacidad auditiva, en primer lugar, proporcionará la satisfacción de egresar profesionales cada vez más integrales y con la capacidad de responder a situaciones que antes lo limitaban. La audición es una de las funciones más importantes para la comunicación y por lo tanto la pérdida de esta supone una grave discapacidad para establecer una comunicación y la adquisición del lenguaje. Las deficiencias auditivas ocurren cuando hay un problema en los oídos. Una persona con una deficiencia auditiva puede ser capaz de oír algunos sonidos o puede no oír nada en absoluto. Una deficiencia auditiva puede obedecer a que una persona nació con partes del oído que no se formaron correctamente y por lo tanto no funcionan como deberían, pero hay pérdidas auditivas que se producen más tarde en la vida a consecuencia de lesiones o enfermedades, como infecciones graves como la meningitis, lesiones en la cabeza, escuchar música muy alta, sobre todo en auriculares, o exposición repetida a ruidos fuertes. En la consulta odontológica, para empezar cualquier tratamiento con un paciente con discapacidad auditiva, se debe recabar información tanto de la etiología de la sordera o si viene acompañada de algún otro padecimiento o discapacidad, ya sea mental, física o psicológica, para poder determinar el tipo de abordaje que se tendrá según cada paciente. El paciente con discapacidad auditiva, además de presentar afectación en el sistema auditivo, muchas veces viene acompañado de otros defectos, como otras discapacidades, problemas cardíacos y alteraciones bucales, como el bruxismo o hipoplasias dentales. Estos pacientes muestran una mayor incidencia de bruxismo. Este hábito se debe a la necesidad del paciente de suplir el vacío sensorial de las incapacidades y suele ocurrir en momentos de inactividad. También los niños con discapacidad auditiva tienden a tener mala higiene bucal con mucha más frecuencia que los pacientes adultos. Muchas veces los pacientes optan por no acudir a la visita odontológica y descuidan su salud oral,
por el hecho de la falta de comunicación entre el paciente y el odontólogo. ¿Cómo comunicarse con una persona con discapacidad auditiva? Tenemos que prestar atención y preguntarle qué modalidad o forma de comunicación necesita. Es muy probable que sepa leer los labios. Tenemos que hablar pausadamente en forma clara y natural, evitando exagerar el movimiento de los labios. Si el mensaje es breve, hay que preguntarle si lo prefiere por escrito. Hay que recordar que a estas personas les es muy difícil seguir una conversación en un grupo numeroso, ya que les es imposible mirar el movimiento de los labios de todos al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que la comunicación visual es la base fundamental de su entendimiento. Cuando observemos que la persona no entiende lo que le estamos diciendo, debemos repetir la frase. Las sonrisas y los gestos de simpatía van a ser muy apreciados y reducen la ansiedad. Hay que enseñarles todo lo que sea posible. Viendo las cosas, se sienten con mayor control de la situación. Se debe estimular la prevención con la enseñanza de una higiene oral adecuada y unos hábitos dietéticos correctos. Conclusión. Nosotros como odontólogos tenemos la responsabilidad de prepararnos para la llegada de pacientes con cualquier discapacidad. Esto incluye condiciones arquitectónicas en nuestro consultorio, equipos especiales y una adecuada preparación sobre el manejo del paciente. En el caso de los pacientes con discapacidad auditiva, es de mucha ayuda tener en el consultorio material referente al lenguaje de señas o pictogramas, que permitan a la persona con sordera reconocerse incluido y tener un ambiente en el cual se sienta confiado de que la comunicación no será un obstáculo en su atención odontológica.